buenas tardes. Bienvenidos a este seminario del Instituto Mexicano de Investigación de Pesca y Acuacultura Sustentables, IMIPAS, y del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, LANRESC. El día de hoy nos acompaña la doctora Carolina Velázquez Calderón de la Florida State University y nos va a presentar riesgo climático y de desastres, percepción de los pescadores del archipiélago de San Andrés. Todo esto en el marco del seminario interinstitucional hacia la resiliencia de las comunidades y hogares pesqueros en México. Les recuerdo que la dinámica es que la doctora va a presentar lo que nos preparó para el día de hoy. Y cuando termine esta presentación vamos a tener una serie de preguntas y respuestas que van a ser a través de la sala de Zoom con las personas que nos están acompañando, y también vamos a dar seguimiento a las preguntas y comentarios que estén en Facebook para la gente que no se pudo comunicar con nosotros o conectar con nosotros, ¿ok? Entonces les voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy, como le mencioné. Ella es la doctora Carolina Velázquez Calderón. Ella es profesora asistente en la Universidad Estatal de Florida, donde forma parte del Departamento de Geografía y del Programa de Estudios Afroamericanos. Ella posee un doctorado en gestión y ciencia de los desastres por la Escuela de Administración y Políticas Públicas Joseph Biden de la Universidad de Delaware. Además, cuenta con una maestría en estudios del Caribe por la Universidad Nacional de Colombia y es administradora ambiental y de recursos naturales por la Universidad Autónoma de Occidente. Su trayectoria como docente e investigadora ha permitido valiosas contribuciones en el ámbito de la gestión del riesgo de desastres. Sus investigaciones se han centrado en temas como la crisis hídrica y la vulnerabilidad de las costas de las pequeñas islas del Caribe frente a huracanes, en particular del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Su trabajo también abarca estudios sobre políticas de gestión de riesgo de desastres. Para nosotros es un gusto contar con la presencia de la doctora Carolina Velázquez Calderón el día de hoy en estos seminarios interinstitucionales. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios. Y por mi parte, bueno, pues le dejaría el espacio a la doctora Carolina para que por favor nos pudiera compartir pantalla y comenzar con el seminario de hoy. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ya yo feliz y dichosa de estar acá. Muchísimas gracias a todo el equipo del seminario interinstitucional, el trabajo hacia la resiliencia, pues, de los hogares pesqueros, pues, no, es súper bueno, muy importante, eso es lo que venimos a hablar hoy. Entonces, pues la idea es iniciar, hablar un poco del riesgo climático. Esta presentación, pues la denominé de esa forma porque ya en este momento, pues la solicitud y vamos a tocar un poco el tema de los desafíos actuales en la gestión de los riesgos de desastres, que es prácticamente el enfoque que maneja Latinoamérica, ¿cierto? Porque en Estados Unidos prácticamente se maneja el manejo del desastre. Y en Europa, pues ya la reducción de riesgo de desastres. Son diferentes enfoques que tiene como cada parte del mundo, y en este momento en Latinoamérica, pues nosotros nos están solicitando y nos estamos también nosotros demandando. Cuando digo estamos solicitando, hablo de la agenda internacional. Y en este momento, pues la solicitud es pensar de manera integrada, no fragmentada, no en silos, sino por el contrario, pensar de manera muy, muy integrada entre el riesgo climático, lo que está ocurriendo con la agenda de cambio climático y con lo que está ocurriendo con la gestión de riesgo de desastres, con la reducción de riesgo de desastres, con el manejo del desastre. En ese sentido, pues la idea con esta conferencia es primero entrar a hablar un poco como de un marco general, un contexto sobre ese riesgo climático y de desastres, unos desafíos, 5 desafíos que me parecen importante hablarlos, tocarlos, compartirlos con ustedes, y después ya caer un poco a unas investigaciones que venimos realizando con la profesora Adriana Santos, con el equipo de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente pues con la Florida State University, con el tema de las percepciones de los pescadores del archipiélago de San Andrés. ¿Por qué el archipiélago de San Andrés? Tan sencillo que yo nací y crecí, toda mi vida he estado pues en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y pues toda mi investigación, mi forma de contribuir a la sociedad, a los isleños, a las isleñas, a la población raizal, es a través de la investigación, generando conocimiento.
En ese sentido, pues estas son las investigaciones. Entonces, al final de esta charla, vamos a hablar un poco de lo que nosotros estamos haciendo, vamos a hablar un poco del libro que estamos lanzando en este momento sobre cambio climático, adaptación al cambio climático y mitigación del cambio climático. Y les voy a contar un poquito, que es de un libro de acceso abierto, y voy a contarles un poquito sobre ese tema. Esa es la idea para hoy. Entonces, vamos a ver si ok. Entonces, pues en este contexto, pues la idea es hablar un poco de la situación en la que estamos. Hay algo que es muy evidente y pues que nosotros ya pues lo estamos viendo que está ocurriendo, y es que los desastres están en aumento, ¿cierto? Y una profesora me preguntaba, ¿son los desastres o es la vulnerabilidad la complejidad en la vulnerabilidad? Es la sociedad misma que está complejizando esa relación con el ambiente, con la naturaleza, con el territorio, con el mar, con el océano. Pero al fin y al cabo ¿qué vemos nosotros? Que los desastres están de manera simultánea, de manera concurrente, están ocurriendo en diferentes partes del mundo. En este momento está avanzando el huracán Elena o Helene hacia la costa de la Florida. Prácticamente mañana lo recibiremos, porque yo estoy ahorita mismo pues en la Florida, en Tallahassee, entonces mañana lo recibiremos. Los desastres van aumentando, no significa que los desastres sea igual a huracán, ni tampoco significa que sea igual a la amenaza. Son conceptos totalmente distintos y hoy pues lo vamos a dejar un poquito más claro. Estoy segura que ustedes ya los manejan y nosotros lo estamos manejando cada vez más porque estamos en una época en el cual nos están exigiendo que manejemos conceptos como el riesgo, como la amenaza, como el huracán o otro tipo de amenazas, las sequías. Estamos hablando de exposición, hablando de vulnerabilidad, de resiliencia. Todos estos conceptos están atados a algo es entender antes de que ocurra un desastre, qué es lo que está pasando, qué son esos factores y cómo nosotros podemos actuar frente a eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que la humanidad está fracasando en abordar dos de las principales crisis globales: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, ¿cierto? Entonces, allí estamos nosotros. ¿Por qué estamos fracasando? Porque no hemos podido llegar a la raíz del problema. Y ahí cuando estamos nosotros es tratando de solucionar lo que ocurre, pensando en un post-desastre de una manera reactiva, más no proactiva, ¿cierto? Con un enfoque emergencista. Siempre estamos planteando soluciones inmediatas y fragmentadas. Es decir, que estamos creando unos riesgos mucho más rápido de lo que nosotros podemos manejarlo. ¿Por qué? Porque ahí está uno de los primeros desafíos, la relación de la gestión de los riesgos, tanto de desastres como climáticos, con los procesos y modelos de desarrollo que tiene cada uno de nuestros países en cada uno de nuestros territorios. Y también podríamos hablar del maritorio cuando pensamos en esa relación territorio y mar con el océano. Entonces, es necesario totalmente revertir esta tendencia. Y por eso es que yo, pues, escogí algunos. Son muchos desafíos de los que tenemos nosotros por trabajar, pero en esta ocasión escogí algunos de los que hoy vamos a hablar para poder seguir trabajando, para poder cuestionarnos, para poder reflexionar y seguir avanzando. Entonces, vamos a ver si me funciona aquí esta flechita. Entonces, antes de continuar, pues obviamente los datos son fundamentales. Los datos son fundamentales para poder tener bases sólidas para la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces a nosotros sale este estado del clima, el 2023, y nos muestra pues las anomalías de temperatura en el 2023 en relación con la línea base de 1991 al 2020, y también nos muestra las anomalías de precipitación. Dos factores muy claves para poder entender lo que está ocurriendo con ese cambio del clima y también con lo que ocurre con la variabilidad climática. Y vemos acá en la región Caribe cómo pues se van esas anomalías y vemos muchas áreas, ¿cierto? Con incrementos bastante importantes de temperatura. Si ven que la mayoría de las islas están teniendo ese incremento de temperatura. Puede ser desde 1,5 a 2 grados estamos teniendo allí. Con algunos puntos muy, muy, muy pequeños en tonos azules, que también significa como que es menos 1 grado, ¿cierto? Es una manera general que está incrementando la temperatura. Tenemos en la otra gráfica las anomalías en precipitación. Entonces, si tenemos el hecho de que haya este cambio de clima, significa que tenemos precipitaciones tanto por reducción, pero también por aumento, y también tenemos por intensificación de esas temporadas, tanto secas
como de lluvia, ¿no? Algunos les dicen invierno, otros dicen con más, de más lluvias, ¿cierto? Y aquí tenemos pues como lo que está ocurriendo en ese estado de clima y este documento que se los recomiendo mucho, lo pueden descargar, perdón, es de acceso abierto, lo pueden escribir Estado del Clima 2023, Latinoamérica y el Caribe, y seleccionar y empezar a buscar qué es lo que dice este documento y este estudio sobre la región en la que yo estoy. Entonces, este documento pues también nos muestra que hay un aumento del nivel del mar, que va a haber un aumento del nivel del mar entre 0,3 a 1 metro para finales del siglo, donde vamos a tener inundaciones costeras, erosión, pérdida de tierras habitables, ¿cierto? Vamos a tener unos eventos climáticos extremos, que estamos viendo huracanes intensificados mucho más rápido, ¿cierto? Estamos obviamente también influenciados por la variabilidad climática. Tenemos sequías mucho más agudas, más intensas, unos periodos secos mucho más prolongados, unos impactos bastante fuertes en los ecosistemas. En este caso, pues voy a hacer énfasis en los ecosistemas marino-costeros, ¿cierto? Entonces tenemos unos impactos fuertes en los manglares, en los arrecifes de coral, en los pastos marinos y toda la biodiversidad que está allí atada y que hacen todo este macroecosistema totalmente conectado en las zonas costeras. Y tenemos pues acá una torta que nos muestra un poco los principales, el costo económico en dólares acumulado de los desastres para el periodo del 1970 al 2021 por tipo de desastre. Entonces vemos acá que el 55% está relacionado con temperaturas extremas, tormentas, ciclones tropicales. Y tenemos pues en la torta también algunos amenazas volcánicas, pues algunas islas, todo está como muy enfocado a la región Caribe, también América Latina, en el tema que hay muchos volcanes que están allí, ¿cierto? En la zona andina. Tenemos inundaciones, movimientos en masa pues las sequías. Aquí tenemos desde el IPCC, el AR4, pues me pareció importante relacionarlo, al menos sí, señalarlo en esta conferencia para tener pues presente los lugares claves y los impactos que son previstos desde el 2007, ¿cierto? Arrecifes de coral y manglares seriamente amenazados. Es muy probable que desaparezcan los manglares en las líneas costeras bajas por el aumento del nivel del mar, cambio de temperatura, inundaciones, etcétera. Tenemos un aumento de la aridez y escasez de los recursos hídricos, aumento pronunciado de la extinción de mamíferos, aves, mariposas, ranas y reptiles para el 2050, un aumento de vulnerabilidad a fenómenos meteorológicos extremos en la región, específica en la región del Caribe, y mira, aquí señalo Centroamérica. Y aquí hay unas áreas, las que están en rojo, pues corresponden a los sitios donde la biodiversidad está severamente amenazada en la actualidad y es muy probable que esta tendencia continúe para el futuro. Ahora pues voy a hacer un pequeño paréntesis solamente como para que manejemos el mismo lenguaje, estoy segura que ustedes ya todos lo manejan. Y este tiene un enfoque y una perspectiva muy pues, de Colombia donde yo estoy trabajando, pero pueden ustedes comparar y contrastar con esas definiciones que tienen cada uno en el territorio donde vive, ¿cierto? Y aquí hay una ecuación pues muy famosa que todos trabajamos cuando vamos a revisar los estudios, las investigaciones, entonces vamos, que riesgo es igual a A por B, ahí lo tengo en inglés la parte del hazard por vulnerability, exposure. Entonces acá tenemos el riesgo que se divide. Por un lado están los factores de riesgo que sería la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad, pero tenemos una línea divisoria que nos habla que nosotros podemos reducir ese riesgo a partir del aumento de capacidades, a partir de la gestión de los riesgos, ¿cierto? Entonces estamos hablando de sistemas de gobernanza, estamos hablando de ecosistemas y una naturaleza en buen estado de conservación, ¿cierto? Amplia, que pueda crecer, no delimitada, cercenada, ¿cierto? Coartada por las construcciones, por la urbanización, el capital social que es tan importante. Entonces, ¿qué pasa? Que nos habla de esa conexión, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, entre los pescadores y pescadoras, entre los pescadores y los agricultores, entre los vecinos y las vecinas, entre barrios, ¿cierto? En los networks que tenemos que tener, nuestras redes de trabajo, redes de investigación, todo eso es capital social. Todo eso nos ayuda a ser más resilientes, tener mayores capacidades y reducir el riesgo presente, ya sea a través de información, ya sea de apoyo a mutuo y colaboración en esa colectividad. Pero entonces vamos otra vez a estos factores de riesgo. Entonces, la amenaza. La amenaza es un peligro latente de que un evento físico de origen natural o causado o inducido por la acción humana de manera accidental
se presente con una severidad suficiente para causar una pérdida o varias pérdidas, muchas pérdidas, ¿cierto? Pero entonces en esta amenaza y esta definición es muy diferente en cada uno de los países, en cada uno de las regiones y territorios. Eso es importante tenerlo en cuenta. La exposición, que es la presencia de personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales, es esa exposición a esa amenaza, ¿cierto? Cuando yo me encuentro ubicado, localizado, donde puede ocurrir, donde puede pasar ese huracán, ¿cierto? Donde si estoy en el borde litoral, donde voy a ser afectado por el ascenso del nivel del mar o por esa erosión costera, o por donde estoy ubicado y no tengo, donde estoy en un área con déficit hídrico y sé que tiene unos periodos secos que van a estar incrementados, yo estoy expuesto, ¿cierto? Y puedo tener muchas pérdidas. Y está la vulnerabilidad, que este es un concepto bastante importante y mucho más importante y ha cobrado mucha más relevancia en Latinoamérica y el Caribe. ¿Por qué? Porque el concepto de vulnerabilidad ha nacido a partir también de una lucha, ¿cierto? De Latinoamérica para encontrar las raíces sociales, políticas, institucionales, culturales, para encontrar allí qué es lo que está ocurriendo, cómo es que estamos incrementando la vulnerabilidad, cómo somos vulnerables, qué nos está haciendo. Entonces ahí también hay un enfoque muy importante con el extractivismo, ¿cierto? Con la parte de pobreza. Y con muchos, con la capacidad económica, el tema de educación, y entonces la vulnerabilidad se divide en muchos factores. Está Wilche Schultz, que es un autor y un intelectual muy importante en Colombia, que nos habla de la vulnerabilidad global, ¿cierto? Y hay muchos más enfoques y muchos más conceptos. Ya la vulnerabilidad en este momento es una metodología de indicadores que nos permite a nosotros pensar en generar, en crear observatorios de vulnerabilidad en los territorios que nos permiten medir, ya sea anual o cada 2 años, cada 3 años, cómo yo voy avanzando en la disminución de mi vulnerabilidad. Pero entonces al interactuar la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad, entonces estamos hablando de ese riesgo, ¿cierto? Esa posibilidad de que tengamos daños, pérdidas, la potencialidad que puedan ocurrir, que puedan presentarse, pero ya cuando ese riesgo se materializa, entonces ya es cuando nosotros estamos hablando de ese desastre, ¿sí? Y entonces, ¿qué es esa gestión del riesgo de desastre? Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? ¿Cómo gestionamos el riesgo? Pues son esfuerzos sistemáticos a diferentes escalas, sostenidos, dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres. Es un componente integrador, porque esto es algo ahorita que estamos discutiendo, que les decía, el pensamiento integrador, pensamiento conectado, interconectado, el pensamiento sistémico, el pensamiento complejo. Es ahorita el que está demandando, ¿no?, para poder empezar a proponer soluciones, el pensamiento el conocimiento interdisciplinario, transdisciplinario, la convergencia, que es en este momento eh, donde están pues ahora solicitando proyectos, proponer proyectos que tengan como cimentación y dentro de su centro la interdisciplinariedad, o sea, cómo trabajamos entre varios investigadores, investigadoras de diferentes disciplinas y proponemos soluciones innovadoras, prácticas y que respondan a lo que requiere la comunidad, ¿cierto? O sea, que es decir, escuchar, trabajar con la comunidad, co-crear, ¿cierto? Todos estos enfoques ahorita mismo pues nos están invitando ahora a hacer ese cambio en el pensamiento, ese cambio de trabajo, los que estamos aquí trabajando en generación de conocimiento, ¿cierto? Es un componente integrador, ¿por qué? Porque la gestión de los riesgos ahorita nos invita el sector de Hacienda o el Ministerio de Desarrollo Económico, por decirlo así, el de infraestructura, el de agricultura, el de pesca, el de educación, pues todos están buscando trabajar en pro de la seguridad, ¿cierto? Incrementar seguridad y también disminuir vulnerabilidad, pero no hemos todavía conectado los enfoques para poder ser proactivos y trabajar de manera conjunta desde el sector público, por ejemplo. Entonces tenemos acá, y lo represento con este embudo, ¿cierto? Tenemos el riesgo, ¿cierto? De diferentes tipos de riesgo, diferentes amenazas, diferentes vulnerabilidades, diferentes niveles de exposición, ¿cierto? Pero que nosotros trabajamos e implementamos medidas de intervención, pensémoslo en todas las medidas que podemos trabajar desde el sector pesquero, ¿cierto? Y reducimos al mínimo posible ese riesgo. Pero y queda siempre un mínimo, un riesgo residual, que toca continuar trabajando y toca adaptarnos a él.
¿cierto? Adaptarnos, trabajar en adaptación, ajustarnos, ¿cierto? En ser flexibles, ser creativos, creativas en el momento de que podamos empezar a entender nuestra realidad, entrar en diálogo con la naturaleza, con nuestros ecosistemas, ¿cierto? Con nuestra biodiversidad, con nuestros recursos pesqueros y empezar a trabajar de la mano, ¿cierto? De la mano con eso, pero adaptarnos a ellos, entender estos cambios y empezar ya sea a hacer unos ajustes, a implementar medidas de intervención que requieran ajustes, pero de largo plazo, ¿cierto? A ver aquí. Y acá pues les muestro un poco un ejemplo que ustedes también lo pueden ver, es cómo esa gestión de los riesgos se ve representada en el territorio. Y aquí vemos un ejemplo tomado desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres de Colombia, en un trabajo que hacíamos pues de capacitaciones a los diferentes territorios. Y entonces aquí se puede ver que hay unas capas de amenazas, ¿cierto? Una amenaza alta, una amenaza baja. Vemos los elementos expuestos porque están debajo de esa mancha, ¿cierto? Y aquí vemos pues también una interrelación con sistemas de información geográfica. Y ya tenemos que esas áreas que empezamos a delinear, que están expuestas, está la amenaza, está la exposición. Si contamos e incluimos el estudio de vulnerabilidad, pues tenemos acá ya nuestras zonas de riesgo, ¿cierto? Ahora, si vamos más allá, o sea, estudios de detalle, podemos definir ese nivel de riesgo en el que están esas personas o cuáles son mitigables, o cuál con una medida de intervención puede disminuir el riesgo y cuáles definitivamente si implementemos medidas de intervención, pues el riesgo sigue estando ahí presente, ¿cierto? Entonces, uno de los desafíos que quiero abordar en esta ocasión es el abordar la interrelación entre el desarrollo y el riesgo de desastre. Esto es fundamental. ¿Para qué? Para poder tener y tomar decisiones informadas. Y este es un enfoque que está ahorita promoviendo mucho la agenda internacional. Por ejemplo, la cooperación alemana con la GIZ están promoviendo muchísimo este enfoque en el sentido que podamos implementarlo. Entonces, ¿qué pasa? Es solamente entender que a partir del desarrollo, las acciones que tomamos, los contratos que se realicen, los contratos que se hagan, ¿cierto? Los proyectos que implementemos, todos pueden incrementar esa vulnerabilidad o reducirla, pero tenemos que tomar decisiones informadas frente a un estudio de riesgo. Entonces, ¿cómo incluimos ese estudio de riesgo en las acciones del desarrollo? Y acá pues hay una esfera del desarrollo que se trabaja mucho, esta está ha tomado y ajustado de Stephenson desde el 94 y hay otros documentos y literatura que podemos tomar y revisar sobre la relación entre el desarrollo y la gestión de los riesgos. Y empezamos a hablar que hay una esfera que se mueve por un lado, donde se entiende que el desarrollo aumenta la vulnerabilidad y convierte esas amenazas en desastres. Está el otro ángulo de esa esfera, que serían los desastres pueden retrasar ese desarrollo, que los desastres pueden ser vistos como oportunidades de desarrollo, o sea, si ocurre un desastre, ustedes ven que cuando ocurre el desastre siempre está como en los medios que aparece una noticia, esto puede ser una oportunidad de cambio para el territorio, o sea, los conflictos territoriales, los conflictos de agua, los conflictos en las ciudades o lo que ocurría antes de que ocurriera ese desastre. Entonces el desastre se convierte como una oportunidad para hacer un cambio, transformar el territorio. ¿Qué pasa? Que esto en realidad son diferentes perspectivas, pero hay varios autores, Boeing y otros, ya se han puesto a revisar y a mirar en esos procesos de reconstrucción y recuperación posterior al desastre. En realidad, el cambio pocas veces ocurre. Nosotros, bueno, y lo vimos con el COVID y la pandemia, que pensábamos que todo iba a cambiar, en realidad cuando volvemos y abrimos las puertas y todos salimos, pues en realidad seguimos como con lo que ya conocíamos, la transformación y el cambio es difícil realizarlo. Entonces eso demanda unos estudios mucho más profundos, también mucho del sistema político, ¿cierto? Y social y las estructuras que están en el territorio, qué es lo que ocurre para que nos permita a nosotros dar esos cambios, ¿sí? Y ahora pues ya estamos hablando del capitalismo del desastre y esas oportunidades, si lo vemos desde la política ecológica, desde la teoría crítica de la geografía, nosotros pues también empezamos a mirar esas oportunidades. La pregunta es, ¿esas oportunidades son para quién? ¿Sí? Entonces empezamos a mirar un poco, a hacer unas preguntas fundamentales sobre las dinámicas globales, sobre quién se beneficia de quién, sobre qué es lo que ocurre en ese desastre, quiénes son los que si se aumenta esa pobreza, cuál es la segregación que ocurre en ese post-desastre, ¿no?
Y pues el enfoque que ahorita se está es el desarrollo informado por el riesgo. Yo también estoy trabajando con este enfoque, ¿cierto? Con la cooperación alemana, y es la toma de decisiones basada en el conocimiento de riesgo, que permite comprender múltiples amenazas, vulnerabilidades y riesgos que afectan y se derivan de las decisiones de este desarrollo. Y se actúa en base en ese conocimiento, es decir, que cogemos los estudios de riesgo en la pesca, en la pesquería, en la biodiversidad, en los ecosistemas y los incluimos en el sistema de gobernanza, en las políticas públicas, en los instrumentos de planificación, ¿sí? Y empezamos a tomar decisiones y hacemos planes estratégicos, planes de acción, proponemos proyectos, entendiendo el conocimiento del riesgo de ese territorio o ese maritorio que está allí, ¿sí? Y pues obviamente este enfoque nos pide es un pensamiento holístico, interdisciplinario, un pensamiento pues de la naturaleza de riesgo compleja, empezar a entender que hay impactos en cascada, ya no mirar pues de una forma lineal o que ocurrió, entonces se dañó esto, no. Si el desastre ocurre, ¿cuáles los impactos en cascada que ocurren después? Si una amenaza llega, ¿qué otras amenazas también se dan? Entonces, puede verse este pensamiento y este enfoque de impactos en cascada, pues puede verse diferente en cada uno de los factores de riesgo, y puede estudiarse de manera diferente en cada uno de estos factores, como les decía, el de la amenaza, el de la exposición, el de la vulnerabilidad y pues también el del riesgo. ¿Sí? Ahora, pues el otro desafío es unificar las agendas de adaptación al cambio climático y la gestión de riesgo de desastres, que les decía, algunas veces nosotros vemos, eso pasa mucho en Colombia, que ocurre, pero no eso tiene su raíz desde la agenda internacional. Recuerda que nosotros somos receptores de lo que empiezan a decirnos de afuera, de cómo debemos hacer, cómo debemos manejar nuestro territorio, cómo debemos esto, cómo lo otro, ¿cierto? Y nosotros empezamos es a responder, a actuar de manera, es en respuesta y no logramos pues todavía crear nuestra propia, voy a decirlo así, entre comillas, identidad para poder avanzar. Entonces, estas agendas nacieron hace mucho tiempo de manera separada. Entonces, nosotros tenemos, como dice Wisner, 7 samuráis que están luchando por la salud del planeta. Tenemos, por ejemplo, el Acuerdo de París, la Agenda de Cambio Climático, tenemos la Agenda Urbana, tenemos el Marco de Sendai, eh, tenemos la nueva Agenda Urbana, el Marco de Sendai, bueno, no me acuerdo de otros aquí, estos son los que más tengo acá en la cabeza, pero hay otros más, son 7. Y tenemos los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Tenemos varias agendas que están allí, y bueno, pues la idea es que empecemos a mirarlas de manera integrada. Y entonces, ¿cómo? Pues la adaptación al cambio climático, pues se carga, ¿aló? ¿Aló? Sí, te ¿Está todo bien? escuchamos. Sí, Ah, todo ok. bien. No te Ah, preocupes. ok, ok. So, la idea es unificar las agendas de adaptación al cambio climático y eso pues ya está trabajando la agenda internacional porque ya se dio cuenta que, nos trabajamos separados, pues no estamos lográndolo. Si nos trabajamos unidos, pues las cosas van a ser mucho más proactivas, ¿cierto? Entonces, estos ministerios que nacieron de cambio climático, trabajando un plan de adaptación al cambio climático, pero tenemos otros ministerios que está trabajando en gestión de riesgo, y tiene su plan nacional de gestión de riesgo de desastres. Entonces, resulta que estamos trabajando casi que muy relacionados en los mismos temas, mismas problemáticas, pero con diferentes presupuestos, con diferentes instituciones, con diferente estructura, con sistemas nacionales distintos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Esa es una gran tarea, es un gran desafío en el que tenemos que trabajar, ¿cierto? Entonces, acá hay una exposición, pues una gráfica que nos permite ver cómo es que estamos conectados. Estamos conectados a través de la reducción, los dos, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgo de desastres, trabajando en la reducción de vulnerabilidad, en la construcción de capacidades para el aumento de resiliencia, ¿sí? Por un lado, la adaptación al cambio climático, pues tenemos que se encarga de esas amenazas climáticas principalmente, considera cambios en las condiciones promedio, ¿sí? Es cambios paulatinos y muy amplios, originado, este enfoque está originado en la ciencia, que acuérdense mucho de este tema. También tenemos todo el IPCC que se lidera toda la agenda de cambio climático, el interés alto en las agendas políticas. En este momento, pues lo que se está financiando es adaptación al cambio climático, ¿cierto? Pero se ve de manera separada. Pero por el contrario, cuando trabajamos adaptación al cambio climático, inmediatamente estamos trabajando en gestión de riesgo de desastres.
los flujos de financiamiento son crecientes y considerables en la adaptación al cambio climático. Y en la gestión de los riesgos, pues abarca todas las amenazas, todas, incluidas las volcánicas, los terremotos, entre otros, incluido las climáticas, las hidrometeorológicas, ¿sí? Y enfoque, pues tiene un enfoque de los eventos extremos, los que pueden llevar a que se ocurran esos grandes desastres, ¿sí? Pero eso no significa que nosotros no tengamos que ver la gestión de riesgos de desastres, no tenga que atender las pequeñas emergencias, los pequeños desastres, porque también viene la pregunta es, ¿qué es un desastre, cierto? Para una persona y una familia que se le destruya la casa es un desastre. No significa que no tenemos que esperar que hayan 1000 personas muertas para poder decir que hay un desastre. Entonces hay que ver muy bien la interpretación, la perspectiva y quién es el afectado, ¿sí? Quiénes son los que están afectándose en este momento. Entonces, origina en la respuesta humanitaria, es un interés bajo, moderado en las agendas políticas, no, todavía nos hace falta mucha más fuerza, mucha más voluntad política, y tiene unos flujos de financiamiento un poco insuficientes. Es decir, que la gestión de los riesgos toca trabajar también muy de la mano en la adaptación al cambio climático para poder que los dos tengan ese flujo de financiamiento. Reconocer e integrar los múltiples beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza. Y eso es fundamental. Las soluciones basadas en la naturaleza son uno de los pocos enfoques que tratan los tres componentes de riesgo. Trata la amenaza, trabaja la exposición y trabaja la vulnerabilidad, ¿sí? Entonces aquí hay una gráfica que pues, nos explica un poco esa adaptación y cómo es que esas soluciones basadas en la naturaleza trabajan en disminuir la exposición, disminuir la vulnerabilidad a partir de la sensibilidad y la capacidad adaptativa, ¿cierto? Lo aumenta la capacidad adaptativa, pero también empieza a mirar dónde están esos riesgos, porque casi hay una relación muy directa entre la afectación de los ecosistemas, ¿cierto? Y dónde se generan esos desastres. Si nosotros empezamos a mirar esas conexiones y eso que está ocurriendo en el territorio, vamos a trabajar de manera conjunta con la naturaleza. Y acá pues hay una imagen, un ejemplo de que es un enfoque también. Recuerden que las soluciones basadas en la naturaleza es una sombrilla que ocupa la adaptación basada en ecosistemas, que ocupa la mitigación basada en ecosistemas, que ocupa la gestión de riesgo basado en ecosistemas, que es la ECO-RRD. Y pues aquí tenemos nuestro ecosistema insignia, voy a decirlo así sin querer decir que los arrecifes de coral y los pastos marinos no lo sean, pero pues en los manglares en este momento están teniendo un empuje muy fuerte por los beneficios que tienen, ¿cierto? Son barreras naturales contra los vientos huracanados, son secuestradores de carbono muy importantes, ¿cierto? La energía de la ola, los vientos, o sea, son donde los pececitos, los pequeños, se vuelven como unos nurturing, donde están allí como unas cunas para los peces, ¿cierto? Ustedes ya saben mucho más de este tema. Y pues reducir las inequidades y la vulnerabilidad es algo fundamental, está muy relacionado con la gestión de los riesgos y la adaptación al cambio climático, desde la justicia climática, desde la justicia ambiental, la justicia hídrica, y todo esto está relacionado con la gestión del riesgo. Pues aquí solamente para mostrarles una pequeña gráfica de cómo esas crisis y desastres revelan y exacerban las desigualdades, dependiendo de cómo nosotros las entendamos, las causas de las mismas, cómo los manejemos, ¿cierto? Y que trabajemos, recuerden esa visión de perspectiva de oportunidad, quién tiene esas oportunidades, ¿cierto? Y pues es una imagen de una tesis, de mi tesis doctoral, que yo estudio las crisis de agua, y cómo pues yo me di cuenta que a partir de la respuesta a la crisis, pues hay un desbalance, ¿sí? Una reproducción de desigualdades, inequidades, ¿cierto? Que la gente sigue sin tener acceso, y que a partir de una respuesta inadecuada a una emergencia, a una crisis, a un desastre, pues se pueden convertir ya situaciones cíclicas, un conflicto latente, ¿cierto? Que ya no resolvemos, sino que aprendemos a vivir en crisis o aprendemos a vivir en el medio de un desastre, ¿sí? Y estos son temas muy críticos y muy fundamentales y mucho más para nosotros en Latinoamérica, nosotros que vivimos acá, porque son muy agudizadas las diferencias y las desigualdades. Pues incluir el enfoque inclusivo y diferencial, esto aplica pues en general, eso es fundamental. Nosotros estamos en este esfuerzo, yo hago parte de la red de mujeres para Latinoamérica y el Caribe para la reducción de riesgo de desastres, ¿sí? Con Naciones Unidas, que está trabajando mucho ese enfoque inclusivo y diferencial, enfoque de género. También hablamos de este enfoque interseccional. Sí, cuando la desigualdad de género se cruza con otras fuentes de vulnerabilidad como la pobreza, la discapacidad,
personas en situaciones de discapacidad, la edad, la raza percibida, la etnia, la afiliación religiosa. En esta combinación que podemos decir como de capas o de marcadores de diferencia que también ustedes lo pueden ver en las bibliografías y en las guías de trabajo y de implementación del enfoque interseccional. Sí, estos son mucho más complejos y también nos tenemos que trabajarlo y tenemos que empezar a incluirlo en nuestros análisis de riesgos, ¿cierto? El cómo, pues es la pregunta más difícil. ¿Cómo logramos hacerlo? Porque es que pasar de la teoría a la práctica es algo que nos demanda a nosotros pensar un poco más estructurado, mucho más práctico, ¿cierto? Pero están las guías, está el trabajo, está la necesidad y estamos nosotros y nosotras estando allí para poner y marcar la diferencia para empezar a implementar estos estudios de riesgos conectados con los procesos del desarrollo, llevarlos a los instrumentos de planificación, trabajar con soluciones basadas en la naturaleza, ¿cierto? En los enfoques que hemos visto. Lo ideal es pensamiento sistémico, holístico e integrador, ¿sí? Entonces, integrar los conocimientos y prácticas ancestrales, eso hace parte de la investigación que yo vengo haciendo con el agua en el archipiélago de San Andrés, pues, de Santa Catalina, y pues, pues así de sencillo, para una crisis de agua relacionada en parte con las sequías, pues las cisternas y la recolección de agua, lluvia, jugó y juega un papel crítico fundamental para que las personas puedan soportar por mucho más tiempo cuando no hay lluvias o cuando definitivamente la empresa de agua no está enviando agua y se la está priorizando al turismo, ¿cierto? Pero resulta que cuando pasa el huracán Iota en el 2020, las cisternas jugaron un papel fundamental como refugios. Entonces allí, cuando nosotros empezamos a estudiar lo que ocurre en cada una de las crisis, desastres, emergencias que están ocurriendo en los territorios, empezamos a encontrar unos artefactos, como unos símbolos de resiliencia en los cuales nosotros tenemos que enfocar el presupuesto, ¿cierto? Enfocar nuestras intervenciones, incluir y transversalizarlo porque prestan, por ejemplo, las cisternas una doble función que es como refugio, pero también como almacenamiento de agua. Pues el desafío 5 que es comprender esa relación tierra-mar en la gestión del riesgo de desastres. Algunas veces trabajamos en gestión de riesgo de desastres, trabajamos con cambio climático, pero no entendemos muy bien cuál es la relación entre el territorio y el mar, el océano, y hay una franja litoral súper importante para nosotros que trabajamos, ¿cierto? Pues yo trabajo con todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo desde su manera holística, pero también lo que tiene que ver con pesca, pescadores, pescadoras, ¿cierto? Ecosistemas marino-costeros, y empezamos a ver que esta franja donde se conecta el mar con la tierra cumple una función crítica, central para poder trabajar en adaptación al cambio climático, en reducción de riesgo y en resiliencia. Entonces aquí les coloco el papel del océano en la gestión de riesgo de desastres y coloco pues unos tres procesos fundamentales como son el conocimiento del riesgo, la reducción de riesgo y el manejo del desastre. Así lo estructuramos en Colombia y así lo trabajamos. En conocimiento de riesgo, investigaciones, ciencia, educación, ¿cierto? Capacitación, el training, sistemas de alerta temprana, trabajamos monitoreos en reducción de riesgo, riesgo prospectivo, riesgo correctivo, soluciones basadas en la naturaleza, pensar mucho en esos riesgos futuros, instrumentos de planificación, etcétera. Y manejo del desastre, que ya está ese tema cuando ya son las estrategias de respuesta, ¿cierto? Ya ese es el momento cuando ya va a ocurrir cómo actuamos. Ahí está también pues el tema de la planeación para la recuperación, ¿cierto? Y pues tenemos acá la disminución de la ocupación de los litorales. Ese es el desafío, el reto de la evacuación en la gestión de los riesgos de desastres en islas y también pues sería para las zonas costeras, la construcción y mantenimiento de infraestructura resiliente, el rol de los ecosistemas y la conectividad de los mismos, o sea, entre el manglar, los pastos y los arrecifes coralinos y su protección, la protección de los mismos y las economías dependientes del océano, que son fundamentales trabajar con ellas, que es la pesca, el turismo y aumentar la resiliencia de estos sectores, pues entendiendo también la no reproducción del riesgo. Y pues ahorita enfocarnos un poco a trabajar en esas percepciones de los pescadores, espero que me dé el tiempo,
y que me avisen pues si ya me está quedando poquito de las percepciones de los pescadores en el archipiélago de San Andrés. Vamos a hablar un poquito de dónde nos estamos ubicando y dónde yo soy. Yo soy de las San Andrés Islas, ¿sí? Queda en Colombia, pero ustedes ven en el norte, pero el occidente, hacia al frente de Nicaragua, y estamos ahí en Centroamérica, estamos en la región Caribe. Y es una isla de 27 kilómetros cuadrados. Tenemos una población entre 61.000 a 70.000, discusiones entre nosotros y nosotras, si es 70.000, si es 100.000, y ahí estamos, ¿cierto? Pero pues el DANE, que es la institución oficial en Colombia, nos dice que es 61.280. Tenemos una población raizal, que en ese momento afrodescendiente, y una población pues no raizal, en la cual me encontraría yo. Los raizales son afrodescendientes, hablan criol, tienen una cultura particular y pues tienen una religión protestante en su mayoría. Tenemos 1.074 pescadores, esa es la cifra del 2020, 723 en San Andrés y 351 uno en Providencia y Santa Catalina, y pues estamos en un alto nivel de riesgo. ¿Y qué nos dice la tercera comunicación de cambio climático en el 2017? Y esta tercera comunicación es un documento fundamental y vertebral para nosotros en Colombia porque nos dice, bueno, de acuerdo a lo que dice el IPCC, lo llevamos a las regiones y decimos, bueno, acá son las proyecciones que tenemos para este departamento, proyecciones para este otro departamento, y para nosotros, y en este momento está en actualización, pero para nosotros nos dicen que vamos a tener un déficit de precipitación entre 10 al 30%, que vamos a tener un cambio alto de temperatura que va a subir entre 2 a 3 grados para entre el 2071 al 2100, pero ya estamos viendo cambios en temperatura. El estado del clima, el documento que saca, eh, pues ya nos está diciendo, y tenemos pues un alto nivel de vulnerabilidad, y esto lo mide a partir de diferentes factores, como son el de infraestructura, el de seguridad alimentaria, el de recurso hídrico, el de hábitat humano y el de biodiversidad. Y pues nos dice que hay unas amenazas para las zonas costeras colombianas, que ya hemos venido hablando de ellas un poco, que es el aumento del nivel del mar, el aumento de tormentas y ciclones tropicales, la sequía, las especies en extinción, la destrucción de ecosistemas, ¿cierto? Tenemos inundaciones, aumento en la variabilidad climática, el tema de la niña y el niño, acidificación marina, la salinización de los suelos e incrementos en los procesos erosivos. Todo eso nos dice a nosotros, tanto hay un documento especial ahorita que sacó el último para islas y región Caribe, y ya nos enfoca específicamente qué es lo que pasa acá, qué es lo que pasa, pero sigue siendo muy macro, y cada uno de los países, al menos pues creo yo que México también, pero Colombia está trabajando en coger todos estos datos, ¿cierto? Globales y regionales, y llevarlos a un nivel departamental, municipal, para poder trabajar en medidas de intervención. Entonces, pues hay una necesidad de estudios locales sobre las pesquerías en islas, ya llegando un poco más, revisando y trabajando el tema de las pesquerías, y necesitamos una integración de perspectivas, que esa es la palabra mágica en este momento: integrar, conectar, interconexión, sistémico, holístico, ¿cierto? Y hay una integración de perspectivas que necesitamos, y es que los expertos y las expertas, pues trabajen con las comunidades pesqueras, ¿cierto? Que se escuche, la escucha es súper importante, y aportar pues los puntos de vista que tenga cada uno de ellos y ellas. Considerar diferentes percepciones para identificar el problema y formular soluciones participativas, y pues trabajar en estrategias de adaptación climática. Esas estrategias no van a ser eficaces si no comprendemos las percepciones de los pescadores y las pescadoras primero. Primero hay que escuchar, hay que revisar, hay que hablar, ¿cierto? Hay que co-construir con nuestros pescadores y pescadoras. Y pues la adaptación climática y la adaptación, los ajustes que hagamos, nuestra resiliencia, pues depende también de que nosotros percibamos el cambio que está ocurriendo, ¿cierto? Que percibamos y que tenemos un diálogo con la naturaleza, y que tomemos una decisión, ¿cierto? Y que pensemos en actuar, tomar acción para adoptar una medida particular dependiendo al contexto específico en el que yo me encuentro, sí, en el que yo me encuentro. Entonces, eso es fundamental, la percepción y tomar acción, ¿sí? Decisiones. Entonces, también hablamos que el tema de decisiones informadas, ¿no? Y pues la percepción del riesgo
es un proceso social y es una construcción cultural del imaginario donde, de lo que son sus amenazas y sus vulnerabilidades. Es lo que yo y cada uno de ustedes y en la colectividad entendemos cuál es nuestro riesgo, cuáles son nuestras principales amenazas o el abanico de todas las amenazas y después priorizamos cuáles son las que más pueden ocurrir, ¿cierto? Las vulnerabilidades tanto de la sociedad, ¿cierto? Pero también de los ecosistemas, incluyéndonos, ¿sí? Pensando no tan antropocéntricos, sino también incluyéndonos y haciéndonos parte de la naturaleza. Y pues la persona tiende a ver lo que desea ver o lo que está preparado para ver. Es por eso que necesitamos trabajar mucho en percepción de riesgo y la percepción de riesgo está muy atada, muy conectada con la comunicación de riesgo, con la educación, con las capacitaciones, ¿sí? Y pues obviamente con los sistemas de alerta temprana, por supuesto. Entonces, si nosotros trabajamos en percepción de riesgo, también entendemos cómo las personas están documentándose, recibiendo información, pues también nosotros vamos a ir cambiando la forma en que entendemos el territorio, la forma en que lo vemos, también en cómo entendemos el océano, ¿cierto? En esa relación con el maritorio. Entonces, esta percepción de riesgo no se distribuye de manera uniforme en la comunidad y varía según el entendimiento que se tiene de riesgo, el contexto social de los públicos que estarán directamente afectados y los factores socioeconómicos, ¿sí? Y aquí pues les pido que les vengo, nosotros venimos trabajando desde la Universidad Nacional, algo muy, muy bonito porque trabajamos los impactos del cambio climático en el océano y los cambios en la pesquería. Y pues nosotros hicimos esta infografía que en realidad si ustedes toman sus celulares y bajan y descargan esta aplicación de Nadie AR, que ustedes ven acá el icono, aquí está. Ustedes lo pueden descargar, esa aplicación es totalmente gratuita. Nosotros hicimos un trabajo desde el 2019 con la Universidad Nacional, exploramos, hicimos una revisión de literatura, trabajamos con los pescadores, y entonces dijimos, bueno, pero esta información hay que comunicarla, ¿cierto? Entonces pensamos en algo muy bonito, es un trabajo con la Gobernación, el Jardín Botánico, la Universidad Nacional de Colombia, y trabajamos este afiche que si ustedes van y descargan la aplicación, van a encontrar este icono que ustedes ven Pesca Sea Flower, y si la descargan, ustedes colocan el celular en la pantalla y van a ver cómo se empieza a mover, es realidad aumentada. Entonces trabajamos eso con un equipo de la Universidad Nacional, es un grupo de estudiantes, hicieron su startup, ya tienen pues su compañía que se llama Nadie AR, y ellos pues hicimos con ellos esto, y pues ustedes colocan el celular, van a ver cómo se mueve todo, cómo se mueven los pececitos, y les voy a mostrar un poquito de lo que van a ver si lo logran con el celular. Este, por ejemplo, es lo que nosotros logramos hacer. Ustedes pueden ver los recursos pesqueros y esto se va moviendo en la medida que ustedes con el celular puesto allí en ese afiche. Entonces empezamos a mirar las amenazas físicas, ¿cierto? La amenaza con el tema del aumento de temperatura y sus efectos en las especies, ¿sí? Y empezamos también a graficarlo, el ascenso del nivel del mar, en las pérdidas de hábitats de cría de peces costeros, en la alteración de tasas de crecimiento de los ecosistemas marinos, cómo los arrecifes de coral y pastos necesitan luz, ¿cierto? Modificación de las corrientes. Todo esto ustedes lo pueden ver y lo pueden descargar a partir de solamente compartir un afiche, el afiche inicial que les mostré. A partir de esa aplicación y ustedes la proyectan con realidad aumentada, pueden tener acceso a esto. Esta es otra muestra de lo que está, porque es todo como si fuera un módulo compartiendo información sobre la pesca, cambio climático, amenazas asociadas a la pesca, los impactos en la pesca. Ustedes ven posibles impactos socioeconómicos, habrá pérdidas de muelles de desembarque y vivienda, el tiempo aumento en el número de jornadas de pesca, eh, los peces serán reemplazados por especies de menos interés comercial. Tenemos los posibles, la reducción de las áreas tradicionales de pesca. Prácticamente este estudio se ha enfocado en los pescadores artesanales, ¿sí? Porque pues el archipiélago principalmente son los pescadores artesanales y pescadores artesanales donde nosotros trabajamos con ellos y con ellas. Y pues ya les mostré acá un poquito de lo que pueden encontrar a ver si lo logro acá. Y pues bueno, ya para continuar, tenemos los impactos del cambio climático en las pesquerías y aquí citando a Oxenford y a Monroe, que les recomiendo muchísimo descargar los artículos de ellos, que ya seguro han sacado muchas más actualizaciones.
Y pues ellos nos dicen a nosotros que los niveles, la magnitud de esos impactos del cambio climático dependerá de los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? En la medida que nosotros logremos bajar esas emisiones, esos gases de efecto invernadero, a medida que nosotros aumentemos los esfuerzos para reducir esas emisiones, en la medida que nosotros aumentemos la percepción del riesgo, tengamos mayor conciencia sobre las causas y los efectos, que aprendamos sobre la ecología de los organismos marinos, que tengamos presente pues que esto no es homogéneo, así que depende de la ubicación geográfica en la que cada uno, cada comunidad pesquera, cada grupo pesquero, cada organización pesquera esté ubicado, ¿cierto? Que depende de los niveles y niveles de desarrollo de vulnerabilidad y de las medidas de adaptación y mitigación que nosotros y nosotras implementemos. Ahora pues les voy a hacer, nosotros comenzamos este trabajo con los pescadores y pescadoras desde el 2019 y en el 2020, en el 16 de noviembre, pasa el huracán Iota, ¿sí? Y empezamos nosotros a hacer, continuamos con el trabajo. Nosotros, bueno, pues hicimos unas encuestas en el 2019 y repetimos en el 2021 otra tanda de encuestas para saber qué es lo que estaba ocurriendo, cómo es la percepción, qué nos contaban los pescadores, las pescadoras, ¿cierto? Con el huracán Iota lo que vimos fue que hubo una defoliación del 90% de los manglares y todavía en este momento no se han logrado recuperar. Ya han pasado, pues estamos en el 2024, 4 años y los manglares siguen muy, muy afectados por lo que ocurrió con el huracán Iota. Tuvimos bastantes pérdidas significativas de la biomasa de los pastos marinos, de los daños en los arrecifes de coral, afectando la barrera natural y la provisión de alimentos. Y recuerde que eso está muy atado a la pesca. La pérdida total de la flota pesquera se perdió totalmente y la infraestructura pesquera, todos los muelles, los sitios donde se guarda la pesca obtenida, los refrigeradores, ¿cierto? Todo el almacenamiento, los lugares donde se realizaba toda la actividad pesquera se perdió. Más de 350 pescadores afectados y una pérdida de 170 barcos y 188 motores, además de equipo de pesca y refrigeración, ¿cierto? Y entonces, pues, todo esto, incluyendo en este estudio de percepción de riesgo de los pescadores, pues empezamos nosotros que después de este huracán Iota, lanzamos con el Centro de Excelencia Marina, el CEMARIN, eh, lanzamos con el profesor Andrés Osorio, con el profesor José Ernesto Mancera, con la profesora Adriana Santos, con el profesor César Toro y mi persona, y lanzamos pues toda una iniciativa fuerte para poder recoger el conocimiento local del archipiélago de San Andrés, Providencia de Santa Catarina, que es Reserva de Biosfera Sea Flower. Y empezamos y abrimos una convocatoria para poder recibir investigaciones locales y fomentamos, porque se dio también un incentivo económico para que también los investigadores jóvenes pudieran ir al territorio, terminar sus investigaciones o crear una sencilla para poder incluir y poder lanzar un libro que recopila toda la información, y eso es lo que les voy a mostrar ahorita, que recopila toda la información de lo que hemos trabajado en el archipiélago de San Andrés. Pues no todas, son algunas, obviamente, pero es un esfuerzo grandísimo, liderado y financiado por el Centro de Excelencia en Ciencias Marinas, el CEMARIN. Entonces ven acá a los editores y pues el libro se llama Climate Change Adaptation and Mitigation in the Sea Flower Biosphere Reserves, y ya lo pueden ver, es de acceso abierto, o sea, cada uno de ustedes puede entrar un momentico y colocar este nombre en el Google y tratar de descargarlo. En este momento pueden descargar el resumen de cada uno de los capítulos del libro junto con una infografía, porque lo que hicimos nosotros y nosotras fue hacer que esta investigación se divulgara de una manera sencilla también. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que los investigadores, los científicos, algunas veces no conectan y no divulgan la información de manera apropiada. Bueno, de acceso para la comunidad, no voy a decir de manera apropiada, pero ya me entienden ustedes, ¿cierto? La idea es que podamos construir puentes de comunicación entre los investigadores que están allí en la biblioteca dándole, o con modelaciones y sistemas muy tecnológicos, pero que también trabajen con el día a día de la comunidad, ¿cierto? Que también las otras expertas y los otros expertos en la comunidad, en el territorio, compartan su conocimiento. Y aquí estamos, este libro es de acceso abierto.
tiene acceso gratuito e ilimitado, tiene 14 capítulos desarrollados por 44 expertos de diferentes instituciones, organizaciones nacionales con cooperación internacional, de investigadores locales. Los temas tratados reúnen diferentes ángulos de los impactos del cambio climático de una mirada local, presenta tendencias recientes más actualizadas sobre la relación entre los ambientes marinos y el cambio climático. Habla del comportamiento del clima, es muy completo, habla sobre las reservas de biosfera y sus beneficios, múltiples beneficios que trae, como laboratorios vivos y dinámicos. Plantea que las reservas de biosfera insulares y costeras tropicales se enfrentan desproporcionadamente a los efectos adversos al cambio climático. Y pues este es un esfuerzo colaborativo que estimula el pensamiento crítico e interdisciplinario desde lo local hasta lo global, ¿sí? From local thinking to global actions. Entonces aquí pues un resumen de lo que trae el libro para también provocarlos, para que vayan, lo descarguen. Esto es lo que van a tener el resumen después, en noviembre ya se colocan, en este momento estamos revisando eh, los proofs, o sea, nos envían y nosotros revisamos que todo esté bien, algunos pequeños errores se cambian, se corrigen y lo devolvemos a Springer. Y ya en noviembre ustedes pueden descargar todos los capítulos completos, pero pueden tener acá el cambio climático, tienen sobre ciguatera, tienen qué pasó frente a un huracán, tienen los efectos del light pollution en el océano, tenemos sobre sociedad, sobre ecosistemas marinos, los servicios ecosistémicos, sobre pesquería. Tenemos, si ustedes ven, cada uno tiene su infografía incluida y pues aquí tienen pues 14 capítulos y tienen sobre educación también incluido. Entonces, pues los invito a que cada uno descargue al menos esto y empiecen a provocarse, empiecen a antojarse y lean cada uno de estos capítulos porque son de acceso libre, se han hecho gracias al Centro de Excelencia en Ciencias Marinas. Y pues el capítulo, yo tengo dos capítulos, soy editora, pero también tengo dos capítulos en ese libro. Uno de estos es el Chapter 9, el capítulo 9, que lo trabajamos con la profesora Adriana Santos, con Anthony Rojas y Julián Prato, que son los efectos del cambio climático en la reserva de biosfera, en los recursos pesqueros de la reserva de biosfera Sea Flower. Construimos nuestra infografía, si ustedes ven, está muy atado con el trabajo que hicimos en el 2019 y lo fuimos actualizando. Hicimos una revisión de literatura muy completa. Hicimos, pues, pudimos con esta convocatoria del libro hacer otra tanda de encuestas en el 2022 y pues contrastarlas un poco, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos efectos del cambio climático en la actividad pesquera? ¿Cuáles son los impactos percibidos por los pescadores? ¿Y cuáles son las medidas de adaptación que proponen los pescadores que nosotros debemos empezar a trabajar mucho más fuerte? Entonces nosotros pues lo que desarrollamos y también resaltamos del capítulo, porque pues, el capítulo es largo, voy a hacer algo muy resumido y creo que ya estoy sobre el tiempo. Pues los océanos han servido como amortiguadores del cambio climático al absorber el CO2, ¿cierto? Pero hoy en día el cambio climático está alterando la química oceánica, desencadenando impactos en cascada y acumulativos en el sector pesquero. Entonces lo que hicimos es crear un diagrama, ustedes lo pueden ver, que pueden encontrar, a partir de un desarrollo no sostenible, pues se genera todo esto y se intensifica todo ese cambio climático, se intensifican todas esas amenazas asociadas al cambio climático. Tenemos allí posteriormente unos impactos en los ecosistemas, tenemos allí unos cambios en las propiedades de los peces, en nuestros recursos pesqueros en general a los peces, una fragilidad que también se da para esos pescadores y unas consecuencias adversas para la pesca. En todo este capítulo lo que hacemos es describir qué es lo que ocurre en cada uno de estos, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver en esta espina de pescado y pues que al final va conduciendo a un aumento constante y continuo en ese riesgo para la pesca, ¿cierto? Para la pesca, para los pescadores, para las pescadores, para la infraestructura pesquera, pero relacionada con esas amenazas asociadas al cambio climático, pero sin perder de vista esa relación con el desarrollo y con la percepción de los pescadores, porque lo que nosotros hicimos fue, ¿qué dicen los científicos? ¿Qué dicen los pescadores y pescadoras? Venga, integremos esta información, este conocimiento y llevémoslo y comunicámoslo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos contaron los pescadores y los pescadores? Nos contaron que hay unas tensiones sociales y culturales que se permean en la relación entre la pesca industrial y artesanal, ¿cierto? Por la competencia de los recursos pesqueros en el territorio. No es que nosotros tenemos un conflicto con Nicaragua por el mar.
y pues nosotros tuvimos una disminución del territorio marítimo que tradicionalmente era utilizado por los pescadores, ¿cierto? Entonces ellos también nos cuentan esas historias, nos dicen que fueron afectados y que han sido afectados y que continúan siendo afectados por este fallo de La Haya. ¿Sí? Hay captura y comercialización de juveniles y hembras ovadas. Dicen que que es un tema crítico porque los pescadores siguen capturando juveniles, que siguen capturando hembras ovadas y ellos ya lo ven como algo que debemos parar de hacerlo, ¿cierto? Que encuentran que algunos pescadores y pescadoras están utilizando equipos prohibidos como los tanques de buceo y que hay una sobreexplotación pesquera y hay una pesca ilegal creciente en Colombia, pues en estas áreas. Entonces ellos ya lo dicen, bueno, aquí esto es lo que nosotros pensamos que es lo más importante que tenemos que seguir trabajando. Obviamente que hay una necesidad de fortalecimiento de las organizaciones pesqueras en el archipiélago, ¿no? Pues, ¿cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron después del huracán Iota? Organizarse tras el huracán fue un desafío, sin garantías y en medio de la reconstrucción. Después de un huracán, lo que tiende la gente es las colectividades, entra a solidaridad, hay una solidaridad, ¿cierto? La gente empiezan los colectivos a formarse, a generar redes, a afianzarse, ¿cierto? Eso se suele ver, también se vio con la pandemia, es como una característica posterior a los desastres, pero también eso no significa que hay que romantizarlo todo, sino que también hay unos conflictos que hacen parte que son normales, entre comillas, que ocurran, pero hay que darse cuenta que tanto hay solidaridad y colectividad, pero también hay conflictos, conflictos entre las mismas comunidades pesqueras, pero también conflictos con las instituciones y el gobierno departamental y nacional, ¿cierto? La economía local pues no mejoró, la situación seguía siendo desfavorable después del huracán. Estas respuestas, pues como dije en el 2022, la asistencia gubernamental no se mantuvo, fue algo solamente temporal, afectando la recuperación. Hubo un favoritismo político que contribuyó al aumento de la desigualdad, que les hablaba yo mucho esa conexión entre las inequidades, las desigualdades, los desastres, las crisis, las emergencias. Una desarticulación institucional que afectó la capacidad de recuperación, una pérdida, pues ya les comentaba, la flota pesquera y equipos cruciales que dificultó la operación. Y pues hay un tema bastante fundamental en Colombia que hay que decirlo, y es que nosotros tenemos un problema de corrupción bastante importante que está permeando todas las acciones de la gestión de riesgo de desastres y también de la gestión del cambio climático. La corrupción en realidad es un tema como si fuera un tema crítico que está afectando todas las acciones gubernamentales. ¿Sí? Y entonces aquí pues obviamente esto sale porque está afectando, afectó la reconstrucción. Pues hubo unos cambios en la percepción de los pescadores y empezamos a contrastar lo que nos contaron en el 2019 frente a lo que nos contaron después del huracán Iota. Entonces, antes del huracán, pues la principal preocupación para los pescadores eran las sequías en ese momento, de las sequías, los incendios, ¿cierto? La falta del agua. Y eso era lo que más estaba ocurriendo. No significa que ahora ha dejado de ocurrir. Pero después del huracán, esa percepción cambia y se redirecciona a incluir a los huracanes como el principal peligro, como la principal amenaza para el territorio, ¿cierto? Y aunque la sequía sigue siendo una preocupación, los efectos devastadores del huracán incrementaron la conciencia sobre múltiples peligros. Entonces ahora ya decimos que son no las amenazas y los huracanes, no es uno o lo otro, sino que ya empezamos a dar el paso al pensamiento multiamenaza, ¿cierto? Ese enfoque que también necesitamos, ¿sí? Hubo un impacto en la percepción de riesgo, las sequías y los huracanes se consideran ahora amenazas importantes para los medios de vida. Las estrategias de resiliencia, pues ahora deben abordar un espectro mucho más amplio de peligros e interacciones. Y hay una reducción de los recursos pesqueros en las áreas tradicionalmente usadas para pescar, porque cuando el agua se calienta, pues los peces migran. Y bueno, que ya estoy como fuera de tiempo. Bueno, aquí está lo que nos contaron los pescadores y los pescadores, que trabajemos en estos cinco líneas que nos permiten a nosotros avanzar en la pesquería en el archipiélago. Trabajamos en enfoques participativos, en actividades económicas alternativas para los pescadores artesanales, en la cogestión de recursos naturales, en la comunicación e información actualizada de los riesgos y también de la pesca. O sea, ya hablamos como, yo pienso que es más un observatorio, un sistema de información, en trabajar en estudios de vulnerabilidad para estimular acciones de adaptación y en el fortalecimiento de las áreas marinas protegidas. Y hasta aquí llega la conferencia y muchísimas gracias y disculpen el tiempo adicional.
que me he tomado para contarles y compartirles todo lo que estamos haciendo en el archipiélago de San Andrés, Provincia de Santa Catalina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina. Si quieres, puedes dejar de compartir pantalla. eh, y la verdad es que muy interesante todo lo que nos estás contando. Para los que apenas nos están viendo, les recordamos que acabamos de escuchar a la doctora Carolina Velázquez Calderón, quien nos dio la presentación Riesgo climático y de desastres, percepciones de los pescadores del archipiélago de San Andrés, allí en Colombia. Y la verdad es que está, como lo mencioné hace un momento, pues muy interesante todo lo que nos platicas. Y bueno, la primicia del libro también está interesante. Pusimos en el chat de Facebook el enlace del documento que nos habías comentado sobre, bueno, sobre la aplicación, y también pusimos el del estado del clima en América Latina y del Caribe. Entonces, si alguien lo quiere consultar, pues ya está en el chat de Zoom, de Facebook, perdón. Y finalmente, pues también les compartimos el enlace al libro, como nos comentó la doctora Carolina, ahorita pues los resúmenes, las infografías, y en un par de meses pues ya pueden ver los capítulos completos, ¿no? Tenemos unos minutitos para algunas preguntas y comentarios. Voy a comenzar con los de Facebook. Si tienen comentarios aquí en la sala de Zoom, les agradecería si pueden escribirlos, o si prefieren, aprovechar que están aquí en la sala de Zoom y entonces pueden levantar su manita y en un momento les daría la palabra a los que quieran participar. Entonces, tenemos saludos desde la Ciudad de México, y que el tema viene muy bien para la península de Yucatán y también el Pacífico mexicano. También por otro lado tenemos varias felicitaciones y saludos. Muchísimas gracias a todos ustedes. También felicitan por la aportación del libro, como nos lo comentaste. Y por aquí hay una pregunta. La pregunta es, en Colombia, ¿cuáles cambios son detectados en los organismos marinos o costeros debido a la acidez oceánica? No sé si supieras algo y nos pudieras compartir. Sí, bueno, gracias por la pregunta y por las felicitaciones, genial. Sí, en el capítulo 9 del libro, pues nosotros tenemos todos esos impactos con la acidificación marina, que prácticamente afecta pues por ejemplo, el caracol pala, la langosta, ¿cierto? Los crustáceos. Entonces estamos viendo nosotros lo que identificamos a partir de esta revisión exhausta que hicimos con la propia Adriana y con los otros autores. Y empezamos y ya se han identificado cómo va disminuyendo, ¿cierto? El carbonato de calcio, por decirlo así, espero que no me esté equivocando, el tema de la calcificación, este proceso que tienen, y se está disminuyendo, se está siendo impactado, pues obviamente con cambios de temperatura, cambios de acidificación, y sí lo vimos evidenciado. Lo que nosotros encontramos son datos generales para la región Caribe. Lo que nosotros evidenciamos que necesitamos seguir trabajando en estudios específicos y detallados, por ejemplo, para la zona donde estamos, donde, por ejemplo, la persona está preguntando. Entonces, en ese punto, necesitamos que hayan investigadores con la comunidad, obviamente, eh, trabajando en mirar qué está ocurriendo allí específicamente con las especies. Como nos decía los autores Monerao y ahí el otro autor, nos dice esto no es homogéneo. No podemos decir que a todos nos está ocurriendo igual y que el mar está actuando de manera. Estamos teniendo cambios en el océano que están impactando a los recursos pesqueros, están impactando a los ecosistemas, ¿cierto? A la conectividad de los mismos. Y no sé, esto está ocurriendo. Ahora tenemos que llevarlo muchísimo más allá, a estudios más detallados por el área en que estamos trabajando. Entonces creo que allí está la investigación que hace falta, que nos toca avanzar un poco más en eso, ¿sí? Muchísimas gracias por la respuesta. Voy a esperar a ver si hay algún otro comentario. La verdad es que te sabes el libro de memoria. Aprovechamos para mandar saludos desde Puebla, bueno, a Puebla, a Tamaulipas y a Mazatlán, que es de donde nos están eh, viendo algunas de las personas que están en Facebook. Y bueno, la persona que acaba de hacer la pregunta también dice, ¿no? Qué grave es la acidez oceánica y están en riesgo las cadenas tróficas. Y bueno, pues sí, eh, eso es a nivel totalmente global. Veo que no hay ningún comentario. La verdad es que a mí me gustó mucho la primera parte de tu presentación porque nos das como todo el panorama
sin especificar mucho, pero también toda la información que necesitábamos para poder entender el contexto del trabajo que has estado realizando en Colombia. Entonces, la verdad se agradece muchísimo. Em, y no sé si en lo que esperamos alguna última pregunta, no sé si quieras hacer un comentario más, algo que quisieras complementar. No, pues sí, como tú decías, aquí es difícil algunas veces saber cuando uno construye la conferencia, ¿cierto? Hacia dónde, cuál es la información que uno quiere compartir y hasta dónde llega. A mí me parece fundamental en este tipo de conferencias actualizar a las personas, ¿cierto? Actualizarlas, que sepan qué es lo que está en este momento en debate, qué es lo que en este momento se está discutiendo, en este momento donde se está invirtiendo, qué es lo que nos están pidiendo las instituciones para que propongamos proyectos de investigación, ¿cierto? El detalle es una tarea también muy individual que cada uno tiene que hacer, ¿cierto? Y también como organización en ese colectivo. Pero si uno ya sabe y se actualiza de lo que está ocurriendo en este momento, ya sabe para dónde dirigirse un poco. Entonces, sí, por eso es que pensé que si les doy como la información, comparto la información un poquito más amplia y también pues los provoco a que vayan y visiten el libro y que lo lean y lo revisen y miren, y no solamente son 14 capítulos con información muy valiosa en el tema pesquero, en el tema de las ciencias marinas, en el tema del océano, las costas pesqueras, las costas, zonas costeras. em, Creo que es mucho mejor, quedan ahí con más ganas como para visitar y revisar el libro. No, y la verdad es que también aprovechando pues esta forma en la cual estás comunicando, ¿no? No nada más es la investigación, no nada más es el libro, sino que también están haciendo el esfuerzo para hacer las infografías, para reducir toda esta información. Entonces, la verdad es que también se agradece esa parte. Voy a cerrar con dos preguntas. Entonces, la primera es, además de los conflictos de los pescadores artesanales por la pesca industrial, ¿existe conflicto con otros sectores? ¿Podría hablar más sobre la percepción de injusticias en el archipiélago de San Andrés y cómo esto afecta en su resiliencia ante el cambio climático? Ah, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, bueno, Edgar, hay un conflicto importante contra la pesca industrial, ese sí es algo muy latente. También existe el conflicto constante con el gobierno nacional y algunas veces unos conflictos con el gobierno local, con las directrices también muy inclinadas por el tema político y la corrupción. Un conflicto bastante importante. Los pescadores y las pescadoras, por ejemplo, en Providencia son muy fuertes en veeduría, en luchar por sus derechos. Me parece que eso es un ejemplo. Y pues claro, ellos están, a ver, la población raizal en el archipiélago de San Andrés y Providencia históricamente pues han tenido que enfrentar muchas luchas por los derechos tanto del territorio como por los medios de subsistencia, por la agricultura, por la pesca, por el agua, por su autonomía, ¿cierto? Entonces hay muchas luchas y muchos conflictos. Específicamente podría resaltar entre los pescadores con los industriales, pero también contra el gobierno, pues con el gobierno local y el departamental y nacional. Y frente pues las injusticias, yo podría contarte que yo trabajo justicia hídrica vengo trabajando desde el 2016 con el tema de justicia hídrica, el tema del manejo del agua, el tema de la desalinización, el uso del océano para producir el agua. Y pues también vengo trabajando ese tema bastante fuerte porque yo pues también tengo mi lucha personal, ¿no? Como les dije, yo también uso la investigación como vehículo para contribuir a la sociedad de las islas, para contribuir y dar mi aporte. Y cuando uno pues evidencia, y ahí hay pues una pregunta que también me hicieron en un congreso en el cual estuve, era, los investigadores se sientan a hablar y algunas veces preguntan, pero estamos hablando entre nosotros y entre nosotras sobre lo mismo, pero ¿cómo hacemos para generar cambios de todo lo que proponemos, ¿cierto? Entonces resulta que hay un enfoque que se llama marco teórico, que se llama el de justicia hídrica y el de justicia ambiental, que nos dice que ya tenemos que pasar a la acción, ¿sí? Que ya nosotros también nos integremos a entender lo que ocurre en el territorio, en esa dinámica de diálogo y transferencia de conocimiento por parte y parte,
y empezar a unirnos y volvernos también más activos en el activismo, en la lucha por Ujú. los derechos de las comunidades, no sentirnos aparte, sino por el contrario, sentirnos conectados de lo que ocurre. Entonces, en ese sentido, yo sí también tengo una lucha por el tema del agua, por el tema de salinización, la tecnología y sobre los principios de equidad que deben estar incluidos en la gestión del riesgo y el cambio climático. Muchas gracias por también invitarnos a aportar desde otra, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Desde otra forma, ¿no? No nada más a través de las investigaciones, bueno, siendo un poco más activistas, como lo mencionas. Y la última pregunta sería, ¿cuáles considera que son los elementos más importantes para lograr la coordinación de diversos actores en este tipo de enfoques? Sobre para lograr la coordinación, es una súper buena pregunta allí porque creo que eso hace parte de un diálogo constante. Esa pregunta me la hicieron a mí otra vez en un taller que tuve, porque siempre es una pregunta que me dice, bueno, aquí está todo en la mesa, pero ¿cómo hacemos para hablar, cierto? Para ponernos de acuerdo. Yo lo veo desde esa forma. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo cuando también hay una serie de orgullos, una serie de conocimientos que están ahí, una especie de celos que también están allí involucrados, no solamente desde personas, sino también desde las instituciones? Y pues a mí me parece que la escucha, yo siempre lo incluyo como uno de los principios y aspectos que siempre incluyo cuando voy a trabajar, escuchar. A mí me gusta mucho escuchar, yo creo que es algo de lo que nos va a permitir a nosotros, y cada uno de nosotros se permite y nosotros escucharnos del uno al otro, de pronto podemos entendernos. Yo lo llevo a un ejemplo muy sencillo porque si lo seguimos haciendo tan abstracto, pues no avanzamos. La coordinación interinstitucional requiere que nos conozcamos entre nosotros, que nos integremos, nos generemos espacios de comunicación, pero a partir de esos espacios también tenemos que escucharnos, ¿cierto? Conocernos y reconocernos. Entonces, de pronto podría ser, no tengo la respuesta exitosa de cómo se va a lograr toda la coordinación, pero sé que instrumentos de planificación y protocolos nos pueden ayudar. Eso lo tenemos, ¿cierto? Nos pueden ayudar. Conocer nuestras responsabilidades, los límites de las responsabilidades nos ayuda, ¿cierto? Hacer reuniones, transferencia de conocimiento, espacios de participación nos ayuda. Pero si hacemos todo eso y nos sentamos, pero no nos escuchamos, yo siento que ahí no los bloqueamos. Así que hay muchas cosas. Es un tema también muy, muy interdisciplinario, muy multidimensional, por decirlo así. Pues con esta tarea de escuchar, yo cerraría este seminario. La verdad es que agradecemos mucho a Carolina y con este cierre, ¿no? De escuchar, conocer, reconocer y y pues comprender la situación personal, ¿no? Que cada quien ve las cosas desde su trinchera y de cómo está siendo no afectado por todas estas cuestiones ambientales y humanas. Muchísimas gracias, Carolina, por esta presentación. A todos les recuerdo que va a quedar grabado en el canal de Facebook y también lo pueden ver después a través de nuestro canal de YouTube. Y nada más cierro con un último comercial. Cuando esté compartido el libro completo, bueno, pues les daremos seguimiento para que lo puedan consultar directamente y los invitados a todos a seguir las redes del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Tenemos un canal de WhatsApp, entonces los invitamos a copiar el QR que en este momento va a aparecer en pantalla en el Facebook para que se unan y estén presentes y sepan de las actividades que hace el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, entre ellas pues estas colaboraciones con el INVIPAS. A todos muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos el mes que entra en uno de los últimos seminarios de este año de esta colaboración entre el INVIPAS y el LANRESC. Muchísimas gracias y bonita tarde.